Arrancamos nuestro consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Ya estamos listos para compartir con ustedes información importante que tiene que ver con nuestra salud. Y nuevamente me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a la nutrióloga Saraí Montero, que va a hablarnos acerca y continuando precisamente esta segunda parte de lo que quedó pendiente del anterior episodio del consultorio, hablando de lo que es pues una consulta de nutrición oncológica, los alimentos, antioxidantes, la diferencia entre una consulta regular de nutrición y también una consulta oncológica. Pues nutrióloga, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación para continuar este tema tan importante para todos los que nos están escuchando en el consultorio de Miguel. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, hay que invitar a nuestra audiencia para que ustedes hagan llegar sus preguntas. Ya lo saben, al 777-499-1991. 777-499-1991. Recuerden que es de forma anónima. Nosotros solamente compartimos la información, las preguntas o dudas que ustedes tienen con nuestros especialistas para que ellos precisamente nos apoyen. Me gustaría mucho que nos compartiera y arrancar este consultorio, nutrióloga, cómo se diseña un plan de alimentación para un paciente con cáncer. Ok, claro que sí. Mira, cabe mencionar que la nutrición en general, primero, Sí. creo que se debe de hacer de manera particular. Una vez que van a tu consultorio, normalmente, o ya vemos en las redes sociales, Sí. muchísimos tips, muchísimas generalidades, pero creo que siempre es importante aterrizarlo de manera personal. En este caso, cuando tenemos un paciente oncológico, Sí. se debe de evaluar diferentes situaciones. Primero, ¿en qué estadio se encuentra? O sea, eso creo que es lo primordial para saber qué tipo de alimentación va a llevar. Segundo, ¿en dónde está el cáncer? No es lo mismo un paciente que tiene cáncer de lengua, por ejemplo, que sí lo he visto, paciente o de cabeza y cuello general, o un paciente con cáncer de mama, o un paciente de estómago o colon. Okay. La diferencia entre cada tipo de dieta es abismal. O sea, no es lo mismo una dieta blanda, pero de acuerdo a sus requerimientos calóricos, que ahorita les platico, no es lo mismo a un paciente con cáncer de lengua que no puede masticar y se le tiene que dar dieta en papillas o dieta con soporte enteral, que ahorita también se los explico. Entonces, ahí depende del estadio, depende de los requerimientos nutrimentales, depende del estadio de la persona, es decir, si el paciente tiene obesidad, si tiene un sobrepeso, si está normal o si está en un estado de desnutrición. Entonces, todo eso en la consulta de nutrición oncológica se evalúa con base, al peso, estatura, edad. Es importante que cuando vayan a una consulta de nutrición oncológica lleven la mayor parte de la información que les sirva al especialista, como que laboratorios clínicos, tratamiento médico u oncológico. Y también es importante, como sobre todo, qué tipo de tratamiento van a llevar. Porque me ha llegado muchos pacientes que llegan así sin información. Entonces, no es una consulta de nutrición general. O sea, ahí entre más herramientas le den al nutriólogo, mejor les puede aportar para su nutrición. Ahora, hablando de las consistencias, es importante prevenir una desnutrición. ¿Por qué? Porque un paciente oncológico se va empeorando por la desnutrición, no tanto por el cáncer. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo comer ciertos alimentos, porque hay muchos mitos sobre el azúcar, que ya lo platicamos en la sesión pasada. Así es. Y también hay otra situación. Por los mismos tratamientos oncológicos, los efectos secundarios o esperados van haciendo que el paciente se desnutra. Entonces, lo ve normal que tengan diarrea, que tengan vómito, que tengan falta de apetito, que tengan el cambio del sabor de los alimentos. Entonces, el paciente empieza a perder peso. O sea, hemos visto casos de que de un mes a otro pierden 10 kilos. Uf, es demasiado, ¿no? Es demasiado. Claro. Entonces, ¿qué pasa si un paciente empieza con un IMC normal? Es decir, menos de 25. Y al otro mes ya anda en 20, 22. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente, y si se va a aventar 8 sesiones de quimioterapia, pues va a perder 20 kilos, 30 kilos. Y ese paciente se va a empezar a empeorar por la misma desnutrición de la enfermedad.
Entonces, sí es importante un aporte de nutrición con un especialista, ya sea con alimentos, Ajá. ya sea con suplementos y ya sea que también con un complemento. Son cosas diferentes. O sea, un suplemento va a ayudarte a las vitaminas que necesita de acuerdo a lo que se evalúa en el estado clínico. Sí. Segunda, un complemento es algo, un proteína en polvo sobre todo, o fórmulas poliméricas. Fórmulas poliméricas se da más que nada a pacientes que tienen sondas, que tienen gastrostomías, que tienen yeyunostomías. ¿Y eso qué quiere decir? Que son alimentaciones diferentes de acuerdo al tipo de cáncer. Entonces, hay varios criterios. No nada más se pone porque el nutriólogo dice, no, más bien si el paciente lo está tolerando, no lo tolera, por qué lo tolera, cuánto tiempo lo tolera. Y se trabaja de manera, se coordina con el oncólogo clínico y con el oncocirujano en este caso. Entonces, todo eso, hilando todo esto, ayudamos al paciente de una manera oportuna. Es importante que sí le demos el valor a nutrición. Desafortunadamente, no tenemos la precaución, no tenemos la prevención. Entonces, el hecho de tener una enfermedad tan fuerte como es el cáncer, sí creo que es importante darle el enfoque a nutrición para que tu tratamiento sea el adecuado, salgas adelante y te recuperes más rápido de los tratamientos. Entonces hablamos de que esto no es tan común que se vea que acudan con un especialista como usted, nutrióloga, aun cuando después de estar en un tratamiento, o sea, siguen solamente con el tratamiento y no tienen una ayuda de un nutriólogo especializado como usted. ¿Qué tan común es esto? Que no siga precisamente este tipo de recomendaciones, porque es un tema que casi no se ha hablado. Sí. O sea, es la primera vez que nosotros en el consultorio tenemos a alguien como usted para platicarnos de esto. Bueno, la segunda sesión, ¿verdad? Pero sí. Investigando y platicando más acerca de este tema, me surgió precisamente esa duda. ¿Qué tan común es que si haya un acompañamiento de un especialista como usted? Es muy poco común, ¿sabes? Yo creo que de 10 casos, o sea, de cáncer en general o en un diagnóstico, yo creo que uno va al nutriólogo. Ya hablamos de que usted es sobreviviente al cáncer, Así ¿no? es. O sea, es nuevamente para los que nos están viendo y escuchando, y mucho se basa precisamente a partir de esta nutrición que usted tuvo, de este tipo de alimentación, acompañado de todo esto que nos está compartiendo. Sí, definitivamente a mí, por mi preparación que he tenido académica antes de la enfermedad, con los suplementos, con la dieta cetogénica, con la alimentación en bariatría, darme cuenta durante la enfermedad del aporte correcto de los nutrientes, de la alimentación, de acuerdo a los efectos secundarios, porque es bien fácil decir, ay, bueno, es normal que tengas diarrea, es normal que tengas vómitos por la misma quimio, ¿no? Si uno piensa eso, generalmente. Sí, pero necesitas ayudarle a tu cuerpo para salir adelante. O sea, y es importante que tengas la valoración correcta del especialista. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los pacientes me han comentado que sus médicos les dicen, no, pues come lo que quieras o come a libre demanda. Pero no tenemos la educación de saber qué tipo de alimentos son los buenos, qué tipo de alimentos son los malos. Y aparte de todo, pensamos que lo más importante aquí es cubrir las necesidades de proteína. Ajá. Y no nada más es comer por comer. Eso le iba a preguntar, ¿qué papel juegan las proteínas en la dieta de un paciente con cáncer? Yo creo que es el pilar más importante. Digo, hay 3 pilares de la nutrición, que es proteínas, carbohidratos y lípidos. Pero sí, creo que yo le pongo el principal aporte a las proteínas, porque es el que te va a ayudar a regenerar las células, a tener fuerza, a seguir adelante, para minimizar y cuidar tu músculo, ¿no? El músculo es importante. ¿Por qué hablo del músculo? Hay una cosa que se llama sarcopenia, que es cuando ya vas perdiendo la masa muscular. Todos lo vamos a pasar. A partir de una edad, ¿no? Exacto. Pero un paciente oncológico lo pierde, yo creo que 3 o 4 veces más rápido. Okay. Entonces, y no significa que el paciente tenga que perder peso. Sí va a perder peso, pero tenemos que cuidar esa masa muscular. ¿Cómo? Suena
pues loco si tú quieres verlo así, pero es importante que un paciente oncológico haga ejercicio en medida de lo que pueda, sobre todo cargar sobre su propio peso y también comer el aporte correcto de proteína. Y desafortunadamente ya no lo cubrimos con la alimentación nada más de alimentos de origen animal, sino necesitamos un aporte extra. Pero todo estos balances pues te lo tiene que dar un nutriólogo. Por supuesto, siempre súper personalizado, como tiene que ser en general, ¿no? Así es. Porque muchas veces andamos con ese tema que mencionaba al inicio, de que vemos aquí 5 cosas que pueden ayudarte a, ¿no? Así es. O pueden ayudar o mejorar a un paciente oncológico con estos 5 alimentos. Pero pensamos que es en general para todos, pero sí tiene que ser muy particular de acuerdo a en qué parte del cuerpo está el cáncer, o qué tipo de cáncer tiene, o el estadio en el cual se encuentra, como bien nos decía. Ahora hablemos de suplementos. ¿Es recomendable el uso de suplementos que nos mencionaban, nutricionales en este caso? Mira, yo sí los recomiendo siempre y cuando vayan de la mano de un especialista. Normalmente me causa mucho interés cuando el paciente llega y te juro que me llegan con 10 frascos o 15 frascos de estoy tomando esto, esto y esto, muchas marcas muy conocidas que desafortunadamente creen que es la cura. Hay que enfocarnos que la alimentación y los suplementos no son una cura, es una ayuda a que tu cuerpo lo tienes que preparar para que salga adelante. Porque muchos ven como alimentos mágicos y desafortunadamente el pasar por una enfermedad así te vuelve muy vulnerable. Y obviamente quieres encontrar la cura, quieres encontrar la pastilla mágica que te va a quitar el cáncer. Y hay que tener mucha comunicación con el médico especialista, con su nutriólogo, antes de tomar cualquier cosa, porque créeme que he escuchado cada locura. Sí, no, sí es normal porque queremos mejorar, queremos aliviarnos y si alguien nos dice, oye, a mí me funcionó esto, conocí a alguien, tengo un hermano, una prima y te recomiendo esto, mira que le funcionó muy bien a él, pero puede ser que en este caso no le funcione a él o a ella. Sí, ahora tomando en eso, creo que debemos de tener la conciencia de que en un alimento o un remedio o algo no va a sustituir un tratamiento oncológico. Entonces, eso tómenlo mucho en cuenta, no pongan en riesgo su salud. ¿Por qué? Porque sí van a escuchar muchas cosas. Claro que las quimios actualmente ya son más selectivas. ¿Qué quiere decir? Que ya van atacando más a las células del tipo de cáncer. Que sí, desafortunadamente, pues le da a la torre o lastima las células buenas, pero por eso es importante la alimentación correcta, la suplementación de una manera personalizada para sacar adelante a tu cuerpo. Claro. Entonces, no se dejen llevar por la vecina, por el vecino. Siempre les digo, miren, yo también tomé un montón de remedios después pero primero me fui a la ciencia. Y ya después me fui a los remedios que yo creo que muchos conocen, ¿no? Que el té de muicle, que el té de guanábana, que la guanábana, hablando también del tema de, no sé, de ciertos suplementos que sinceramente son extremadamente caros. Entonces, no se dejen llevar nada más por una mercadotecnia. Entonces, siempre pregunten, analicen para quién es. Vea la situación. Yo entiendo que cuando estás en esta situación te dicen cómete el veneno de no sé qué animal y te vas a curar, ¿no? Porque el vecino lo logró. Entonces, antes de hacer una locura, siempre pregúntenle a su oncólogo. ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias que se interponen con una quimioterapia. Entonces, créanme que su responsable es el médico, no el vecino, no la comadre. Entonces, él es el especialista. Sí, no y conoce muy bien el tipo de cáncer que está pasando en ese momento. Sí, así es. O sea, y siempre terminen sus tratamientos oncológicos y ya después, miren, cómanse lo que se quieran comer. Pero no sustituyan jamás un tratamiento médico. Se los digo yo de este lado que soy totalmente científica, que pasé por cáncer y que también tomé remedios, pero después de, no durante, no antes de. Y menos quitarme el tratamiento, porque créanme que he visto muchas pacientes que en su momento fueron diagnosticadas oportunamente, les invade el miedo de que las quimios, que la muerte y demás, y dejan pasar el tiempo. O sea, 2, 3, 4 años y regresan a recibir un tratamiento, pero de una manera que ya están invadidas por todos lados, ya hay una metástasis y ahí sí desafortunadamente pues ya no hay nada que hacer.
Entonces, el tiempo en esta enfermedad, creo que eso es lo más importante. Completamente de acuerdo. Estamos platicando con la nutrióloga Arely Saraí Montero Lara, licenciada en nutrición, que también cuenta con un diplomado en nutrición oncológica, experiencia con suplementos alimenticios, cuenta también con la especialidad de manejo nutricional funcional de síndrome metabólico, dieta cetónica y ayuno intermitente. Además también pues nutrición especializada en cirugía de obesidad y pues sobreviviente a cáncer. Hay citas también al siguiente teléfono 56 37 21 26 13. Si tienen duda con el teléfono, con gusto se los compartimos. Sigan haciendo llegar sus preguntas porque continúa con nosotros aquí en el consultorio de Miguel en la 99. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y gracias por todas sus preguntas al 777-499-1991. Recuerden que está con nosotros pues la nutrióloga Saraí Montero Lara, licenciada en nutrición. Ya les dimos un poco más acerca también de la preparación que tiene profesionalmente, pero además también que es sobreviviente de cáncer y mucho de lo que hizo ella fue precisamente hablando de una nutrición especializada, precisamente una nutrición o manejo oncológico, ¿no? Nos llegan preguntas, nutrióloga, que nos gustaría que nos apoyara nuevamente para contestar algunas de ellas. Nos pregunta alguien, en general un abuelito con cáncer avanzado, ¿qué puede comer ya sin tratamiento oncológico? Ok, mira, creo que ahí hablando vamos a ver primero la edad. Segunda, ver qué tipo de qué alimentos tolera. ¿Por qué? Porque muchos pacientes ya no toleran, por ejemplo, la carne roja porque no les cuesta trabajo masticar, pero claro, en cambio, si tú le das carne molida, no sé, en picadillo, en una hamburguesita o cosas así, puede estarlas consumiendo. Entonces hay que valorar primero la consistencia. Segundo, tener bien el aporte de calórico. En este caso, yo les complemento con atoles, con licuados hipercalóricos para que no tenga una desnutrición. Entonces, si ya no tiene como tal algún cáncer, creo que valorar primero la consistencia, ver también los gustos y lo que se les antoja. Claro. Porque a veces decimos, híjole, es que al abuelito solo se le antoja barbacoa. Pues hay que brindársela, lo importante es que coma, no hay que permitir que se desnutra. Y también otra cosa importante de que se debe de mencionar en pacientes geriátricos, que son los pacientes adultos mayores, es la ingesta de líquidos. Se les olvida tomar agua o ya no tienen la sensibilidad de la sed. Entonces, un paciente geriátrico es bien común que tenga deshidratación. Okay. Entonces, hay que cuidar todas esas situaciones. Líquidos y el consumo de las consistencias y la cantidad a lo que se le antoja realmente. ¿Qué hacer si precisamente uno de estos pacientes, bien decía, yo no tenía el conocimiento de que llega a una cierta edad de que ya no tienen como esa sensación de sed, inclusive no toman agua, toman otro tipo de alimento, incluido pues a lo mejor refresco, pero el agua ya no? ¿Qué podemos hacer ante una situación como esta? Aquí es estarles, brindando los líquidos nosotros de manera constante. Yo nada más, puede ser líquidos, tecitos, tisanas, aguas de frutas. Okay. Evidentemente, tratar de bajarle el consumo de azúcar si tiene diabetes. Y también, sobre todo, porque muchos pacientes geriátricos pasan por estreñimiento. Entonces, ¿por qué? Porque se les olvida tomar agua. Okay. O no comen fibra, o ya no se mueven tanto. Entonces, de esta manera tú puedes evitar todas esas situaciones. Perfecto. Nos preguntan acerca de efectos secundarios en la alimentación, si hay o cuáles serían, si se presentan como náuseas o pérdida de apetito también en los pacientes oncológicos. Las náuseas, miren, las causas o los efectos secundarios son muchos, no nada más son gastrointestinales, sino viene siendo también en la piel, viene siendo lo del cabello, viene siendo pérdida o agudeza de la vista, de los oídos. Pero en este caso los gastrointestinales no significa que todos van a pasar por lo mismo. Y también no todos los ciclos de quimioterapia son iguales. Entonces a veces, ¿cuántos ciclos son? No sé, eso depende igual del tratamiento, pero son de 1 hasta 8, 10, 12 sesiones. La frecuencia igual depende, semanal, cada 3 semanas, mensual. Entonces, los efectos secundarios se les da medicamento para minimizarlos.
Sin embargo, si empiezas a tener náusea, vómito, es importante la hidratación. No importa si estás vomitando, si tienes diarrea, es importante que sí te vuelvas a rehidratar con sueros sin azúcar en caso de que tengas diabetes y sobre todo volver a tener esa ingesta calórica. Porque si no lo tenemos, ahí empieza la desnutrición. Ahora, para náuseas yo siempre les sugiero mucho que tengan cosas frías, que se hagan sueritos con agua mineral, limón y un poquito de sal, para minimizarlos. Espaciar las comidas, o sea, es decir, tomar 5 comidas pequeñas, disminuir las cosas calientes porque eso genera más náuseas. Alimentos fritos, capeados o empanizados aumentan diarreas, aumentan náuseas, entonces es mejor eliminarlos en esos días, ¿no? Entonces, también es importante la comunicación con su médico, o sea, si llevan 1, 2, 3 días con náusea y vómito, o sea, no se esperen, platíquenlo con su médico. ¿Por qué? Porque a veces piensan que es normal, no lo atienden y pueden terminar en urgencias. Entonces, es importante controlarlo. Una cosa que sí es esperado, pero otra cosa es controlarlo y no olvidarse de la hidratación. Creo que eso es lo más importante. Y si hablamos de signos de desnutrición en un paciente oncológico, ¿cuáles serían a los que tenemos que estar atentos? El peso, sobre todo. Primero, tener siempre un valor real del peso actual, o sea, desde cómo se empieza con la enfermedad. Y si empiezan a tener más de 4 o 5 kilos de pérdidas por mes, ya es un signo de alarma. O sea, insisto, tienen que tener una valoración antes del tratamiento. No es lo mismo empezar una paciente de 80 kilos a una paciente de 60. Claro. Entonces, aún así, aunque vayan teniendo una pérdida, tener bien real los pesos, los cambios. Entonces, si vas teniendo más de 4 o 5 kilos de una manera mensual acelerada, creo que sí es importante que visiten al nutriólogo. Ahora, también energía. Eso es otra cuestión del tratamiento oncológico. El paciente los primeros 2 o 3 días pasando una quimio o una radio van a tener mucho desgaste físico. Descansen mucho, duerman lo más que puedan y ya después que se le vayan bajando o disminuyendo los efectos, retomar su vida. Caminar, hacer sus actividades día a día, siempre y cuando, si tienen alguna cirugía, pues no se lastimen, ¿no? O sea, por ejemplo, la de mama no puede cargar, una de colon tampoco puede cargar cosas pesadas de 10 kilos hacia arriba y cosas así, o correr, pero sí pueden salir a caminar. Entonces, vigilar energía, estadio de hidratación y el descanso. Creo que eso es lo más importante. Si hablamos de los aspectos que se evalúan en la primera consulta de nutrición oncológica, ¿cuáles serían? Los valores. Yo creo que primero es los laboratorios. Ver cómo está, sobre todo la hemoglobina, cómo está su función renal, eso es bien importante. También valorar o tener el valor de la albúmina, que es el estadio de desnutrición, el peso, la estatura, qué tipo de tratamiento van a llevar para que de ahí nos demos una idea qué es lo que sigue con los alimentos. Y también hay otra cosa bien importante que yo lo descubrí como paciente. Una vez que terminas el tratamiento oncológico, en este caso quimioterapias, es importante tomar una desintoxicación. ¿Por qué? Porque tus riñones, tu hígado y todo queda muy dañado. ¿Cómo es esta desintoxicación? En este caso se debería de tomarse, hay un mineral que se llama zeolita. La zeolita te ayuda a desintoxicarte, que es un mineral de origen volcánico que funciona como una esponjita. O sea, tú te lo tomas de acuerdo a lo que te dice en este caso la nutrióloga, te ayuda a absorber todos los metales pesados y te ayuda a minimizar todos los efectos secundarios a futuro. Entonces, el tratamiento mínimo es de 6 meses. Y no nada más lo debe de tomar un paciente oncológico, o sea, creo que lo deberíamos de tomar todos en algún punto, porque todos estamos expuestos a la contaminación, estamos expuestos a químicos, sobre todo, o sea, que te pones el perfume, que la crema, que simplemente el tocar los tickets del súper, o sea, todo eso lo absorbes.
Entonces, O sea, hay muchas necesitamos situaciones como explorarlos. estas entonces que sí son ciertas al momento inclusive de utilizar pastas de dientes. Sí. Ahora estoy viendo también que los enjuagues bucales, Sí. igual también el tema de desodorantes. Así O sea, son es. químicos que a final de cuentas sí están teniendo contacto con nuestro cuerpo. Sí, exacto. Entonces, pacientes que fuman, o sea, ese tipo de pacientes que están en contacto con sustancias químicas, al final no sabemos qué es lo que causa el cáncer. O sea, el cáncer es multifactorial. Entonces, en el punto que minimicemos el contacto con estas sustancias o tengamos una desintoxicación al menos una vez al año, creo que es correcto. Perfecto, muy bien. Nos llega otra pregunta más acerca de si nos podría platicar de algunos de los mitos sobre la alimentación en pacientes con cáncer que tal vez ha escuchado con más frecuencia. Pues yo creo que uno de los más frecuentes es el azúcar. Temen el azúcar, así de no como azúcar, me quito todo. Pero creo que es importante llevar un equilibrio antes de que te diagnostiquen de cualquier enfermedad. Claro. O sea, tener conciencia de que una vez a la semana que te tomes un vaso con refresco no pasa nada. A que te estés tomando todos los días medio litro de refresco, los frappés famosos, el consumo elevado de azúcares en la comida. Entonces, si hacen un conteo de azúcares, creo que es alarmante, sobre todo en niños. O sea, he visto niños de 10, 11 años con hígado graso. O sea, ¿cuándo íbamos a ver antes eso? Sí, ¿no? Entonces, hacer conciencia antes de que te enfermes. Entonces, ahora, en cáncer creo que ese es de los mitos más temidos. Entonces, visiten siempre a su nutriólogo. De verdad, se van a despejar muchas dudas y van a prevenir una desnutrición. Y sobre todo, no van a quitarse tantos alimentos, porque luego me dicen, pero me quité el arroz y la pasta y la papa. Y yo, ¿pero por qué? Sí, eso sí lo puedes comer, ¿no? Claro. Solamente de una manera medida. ¿Cuáles serían los consejos en este caso para los cuidadores o familiares con pacientes oncológicos? Mira, sobre todo, primero que sí, creo que lo más importante es que primero vean por ellos. Porque desafortunadamente cuando empiezan o sea, hablo por ejemplo de mi mamá, ¿no? Mi mamá es médico y mi mamá obviamente se desvivió por cuidarme en esa etapa, ¿no? Claro. Pero creo que yo siempre procuraba que comiera, que durmiera, porque creo que si el cuidador no está bien, ¿quién va a cuidar al que está mal, no? Cierto. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, que coma bien, que se hidrate, que intente descansar lo más que se pueda. Y después de todo, ayudar al paciente, ¿no? Siempre un paciente de cualquier tipo de enfermedad, creo que el apoyo familiar es lo más importante y también, sobre todo, cambiar todos la alimentación en casa. O sea, porque luego dicen, ay, bueno, tú estás enfermo, tú nada más sopa de verduras. Y todos los demás comiendo todo los refrescos, cosas fritas, capeadas. Entonces, anímense a ayudarles a cambiar todos los hábitos y créanme que van a prevenir más enfermedades a nivel familiar. Claro. Entonces, si tú le ayudas al paciente o está comiendo como lo mismo que tú, facilitas el apoyo tanto en la casa y ya no están cocinando 2, 3 veces y demás, ¿no? Pero para un cuidador, eso. Creo que el que se cuide en la alimentación, en la hidratación, en dormir, y también hay algún factor importante que casi nadie habla, o sea, visitar a un tanatólogo, a un psicólogo, porque es una enfermedad muy emocional, muchos miedos, salen muchas emociones, miedo, frustración, enojo, no sé, peleas hacia la vida, Claro. cuestionamientos. Entonces, creo que el cuidador a veces se guarda todo. Entonces, les comparto, o sea, mi mamá cuando yo salí, que ya terminé el tratamiento, a mi mamá le dio una crisis de ansiedad, una depresión de todo un año que se aguantó, porque ella siempre estuvo muy fuerte conmigo. Claro. Pero terminé yo y parece que a ella le salieron todas las enfermedades. Es lógico, o sea, es lógico, pero siempre creo que tenemos que cuidar también la parte mental de los cuidadores, y ya sea hijos, mamás, papás, esposo, o sea, todo el entorno de un paciente, porque pues no se olviden de ustedes, o sea, al final ese es el soporte.
Importantísimo y gracias por compartirlo también como parte de su experiencia como sobreviviente de cáncer. Recuerden que estamos hablando con la nutrióloga Saraí Montero Lara, licenciada en nutrición, también con diplomado en nutrición oncológica, y tiene un teléfono para citas si ustedes requieren también, 56 37 21 26 13. 56 37 21 26 13. Vamos a la pausa y regresamos con el último bloque para que nos hagan llegar más preguntas. Aprovechemos que está nuestra especialista el día de hoy. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos, y también, por supuesto, en el consultorio de Miguel. Como saben, estamos hablando el día de hoy pues, de pacientes oncológicos y lo que tiene que ver también con su nutrición. Está acompañándonos nuevamente con nosotros la nutrióloga Saraí Montero Lara. Les doy el teléfono para el cual ustedes también pueden generar alguna cita al 56 37 21 26 13. Si tienen duda con el teléfono, con mucho gusto se los puede enviar a través de WhatsApp. Ya saben, nuestro teléfono, que es el 777-499-1991. Es importante que no nos quedemos con duda, que preguntemos. Para esto es el consultorio, es el propósito principal, además de prevenir también lo que son enfermedades y hablar de salud. Pues hablando de esto, nos están preguntando, nutrióloga, de los alimentos que suelen recomendarse y cuáles deben de evitarse en la nutrición oncológica. Ok, claro. Mira, creo que uno de los alimentos principales que se debe de utilizar son verduras y frutas ricas en antioxidantes. Segunda, el aporte correcto de proteínas magras, es decir, pollo, huevo, pescado, carnes rojas, siempre y cuando se lo permita tu nutriólogo, y en qué cantidad. Y tercera, el consumo de líquidos. Disminuir el consumo de azúcares simples, es decir, quitar alimentos procesados. ¿Cuáles son los alimentos procesados? Todo lo que venga en cajita, en bolsita, y entre más ingredientes sean que no puedas pronunciar, eso quítalo. ¿Por qué? Porque si tú volteas y te empiezas a leer las etiquetas y tú dices, ¿esto cómo se pronuncia? Eso son químicos, son conservadores que algo le están adicionando al alimento, que es mejor quitarlos. O todos los colorantes artificiales, creo que eso es lo que debes de disminuir. Y yo sí les quito los embutidos, o sea, es decir, jamón, salchichas, carnes secas, carnes, todo lo que venga ahumado también se los elimino. Enlatados sí les permito atún, pero una vez a la semana. Y creo que mientras tú disminuyas, o sea, no es lo mismo comerte una sopa de fideos o una sopa de pasta hecha en casa, a agarrarla que ya viene empaquetada y voltearla y calentarla en 5 minutos. Entonces creo que es escoger los alimentos. Váyanse al mercadito, cómprense las verduras, las frutas, la carne, y créanme que eso es lo mejor. Y si hablamos de cantidades, ¿hay una cantidad ideal? Sí, hay cantidades que son como genéricas, digámoslo así. O sea, son verduras y frutas 5 al día, o sea, mientras tú te tomes tal vez tu juguito verde, que también ahora hay mucha controversia con los jugos, pero creo que mientras tú disminuyas el consumo de alimentos como refrescos y cosas así que te causan en estas famosas piedritas del riñón y demás, no hay ningún problema. Carbohidratos complejos, o sea, mientras te comas, si eres mujer, de 1 a 2 porciones por tiempo de comida. Si eres hombre, de 2 a 3 por tiempo de comida. Y tu porción de proteínas, que más o menos es la palma de tu mano, por tiempo principal, creo que ahí vas a cubrir tus cantidades necesarias. Entonces, en un paciente oncológico solamente se necesita enfocar bien los equivalentes. Perfecto. Y hace rato hablábamos de los suplementos nutricionales, ¿no? En este tipo de casos. ¿Hay alguna recomendados o qué sería o cómo tiene que ser precisamente pues este tipo de suplementos dentro del paciente oncológico? ¿Cómo se deben de administrar? Ok. Para administrarlos es importante una consulta personalizada. Porque ¿Siempre? no todos, sí, siempre. Porque no todos necesitamos lo mismo. O sea, hay cantidades que sí son como mínimas, necesarias, pero se tienen que justificar o se tienen que cuantificar de acuerdo al estadio de la enfermedad. ¿Cuáles son? Primero, creo que es enfocarnos en la vitamina D3. D3 es importante, mínimo de 5,000 unidades, pero debe de tener K2 para evitar calcificaciones en el corazón. Entonces, eso es bien importante. Segunda, omega 3. Omega 3 de una buena calidad, mínimo de 1 gramo al día.
Entonces, ahí viene esta parte que deben de consumir y que su contenido solamente sea omega 3. Si tiene el omega 3, 6, 9, no se lo sugiero. ¿Por qué? Porque en este caso es inflamatorio. Entonces, a nivel celular se juega un papel importante, entonces se tiene que cuidar esta proporción. Y la tercera, creo que también se habla mucho del magnesio. Ahorita el magnesio todo el mundo lo toma como si fuera chochos para dormir, ¿no? Deben de cuidar qué tipo de magnesio deben de consumir. O sea, en un paciente oncológico se deben de utilizar mínimo 3. Gluconato, glicinato y citrato. Son los 3. Entonces, ¿por qué? Porque pacientes cursan con mucha diarrea, pacientes con radioterapia necesitan este mineral esencial para recuperarse más rápido. Entonces, no es tomarse el que venden en la farmacia o el que se encontraron más famoso en internet, no. Pregúntenle al nutriólogo qué cantidad y cuánto. ¿Por qué? Porque muchas secuelas de oncológicas también son calambres, es pérdida de concentración, pérdida también de que te dan parestesias, que son sensibilidad diferentes en la cara, en la mano, en el pie. Entonces, todo esto se controla con una buena suplementación. Pero para saber la cantidad, pues te lo tiene que dar tu nutriólogo. Esa es una gran recomendación y para eso están los especialistas como usted, nutrióloga, ¿no? Sí. De verdad es que sí, a veces no queremos como invertir más o no queremos también tener otro gasto. Inclusive, bueno, ya con esto, ¿para qué vamos con alguien más? Así es. Nada como un profesional de verdad que sabe y estudió y sigue actualizándose sobre los nuevos métodos también para ayudar en este tipo de pacientes oncológicos. De verdad, no lo olviden y tengan este gran apoyo y acompañamiento siempre de un profesional. ¿Nos pueden platicar un poco más acerca de la desnutrición o la pérdida de masa muscular durante el tratamiento? Es algo que nos preguntan también. Sí, fíjate que antes de contestar esta pregunta también bastante importante, acabas de mencionar algo, no quieren gastar más, pero créeme que si llevan una buena asesoría, se ahorran un montón de gasto en un montón de suplementos que ni ocupan. Claro, o que no les están haciendo bien. Exacto. O que están comprando marcas que no son, porque luego vienen con cantidades que no son las adecuadas. Entonces, créeme que en lugar de comprarte 10 frascos, mejor inviertan en una consulta y que sepan exactamente qué, y se van a ahorrar muchísimo más dinero de lo que están gastando en suplementos que la vecina te está diciendo. Ok, sí, es importantísimo todo esto porque nos dejamos llevar por algo que ya queremos que sea fácil, desafortunadamente, ¿no? Queremos que se resuelva tal vez un padecimiento, una enfermedad de una forma rápida tomándonos una pastilla o un suplemento milagroso, como se le llama, o mágicos, pero no es así. Sí, así es. Y bueno, ahora tomando esta importante pregunta, un paciente cuando tiene un tipo de cáncer, sí tiene una desnutrición importante, entonces se debe de tomar en cuenta un complemento, que en este caso es una proteína. Se debe de hacer el ajuste correcto en los alimentos. Creo que siempre se debe de cuidar lo que se ingiere de manera oral. Si el paciente por X o Y razón no está cubriendo o no está llevando a cabo ese requerimiento calórico, es importante tomar un aporte extra. En este caso, una proteína lactosérica creo que es una buena fuente. ¿Y por qué tiene que ser lactosérica? Porque luego dicen, otro de los alimentos que te quitan son los lácteos en oncología. Entonces, los lácteos de origen, o sea, que tengan descremados o bajos en grasa, tienen una buena ingesta y aparte de todo, una buena aceptación. O sea, quesos blancos, requesón, yogur griego sin azúcares, creo que es bueno y todos se los quitan. Entonces, es importante que cubran con esto. La proteína en polvo debe de ser específica, debe de ser baja en carbohidratos, o sea, no nada más es tomar igual la que te encontraste en el súper, y si es la que te encontraste en el súper, que te la pruebe el nutriólogo. ¿Por qué? Porque tiene que hacerte el conteo correcto. O sea, no es lo mismo tomarte un scoop, 2 scoops, 3 scoops y cada cuánto. Y si es un paciente que tiene una pérdida acelerada, se le tiene que ajustar con el aporte. Entonces, creo que esa es una buena manera de cuidar esta masa muscular.
Doctora, muchas gracias por acompañarnos una vez más, nutrióloga, gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Hay muchas preguntas todavía que nos quedan pendientes, ojalá en próximas ocasiones nos pueda acompañar porque cada vez surgen más dudas al respecto, ¿no? Sobre todo quiero destacar pues que es sobreviviente de cáncer, que además también basado mucho en todo lo que estudió y también con este diplomado en nutrición oncológica, enfocada precisamente en esto como sobreviviente de cáncer. Creo que es súper vital e importante tener un testimonio de alguien como usted que nos pueda apoyar aquí en el consultorio de Miguel. Claro, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que es la nutrióloga Saraí Montero Lara. Les doy el teléfono, si quieren ustedes citas al 56 37 21 26 13, 56 37 21 26 13. Y me gustaría que nos despidiera el día de hoy con algún mensaje, recomendaciones para todos los que nos están escuchando. Pues creo que la recomendación más importante para un sobreviviente de cáncer es disfrutar su día a día y no esperarse a que tengan una enfermedad para empezar a cuidarse y pues sobre todo agradecer. Creo que eso es lo más importante, agradecer un día más, agradecer poder respirar, agradecer lo básico que es la vida y créanme que todo te cambia. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Sí, Nos escuchamos y vemos en el próximo consultorio de Miguel aquí en la 99. Recuerden que estamos también a través del canal de YouTube Diario de Morelos 1 y también a través de nuestra app de la 99. Ahí pueden ver ustedes los consultorios también si tienen oportunidad, así que los invito a que bajen también nuestra app. Recuerden a través de Play Store, nos buscan como la 99.1 Cuernavaca y listo, ahí van a poder tener ustedes el consultorio y verlo cuando ustedes quieran. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la 99.